Cordial saludo para todos. Sean siempre bienvenidos a este espacio de crecimiento espiritual. Vamos a continuar hablando sobre Jesús. En el anterior video vimos la vida oculta de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre los misterios de la vida pública de Jesús, aunque podemos decir que toda su vida es misterio de salvación, porque todo lo que Jesús ha dicho, hecho y sufrido tiene como fin salvar, redimir al hombre caído y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios y coheredero de la vida eterna. Esta etapa de Jesús se inaugura con el bautismo. Recordemos que Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán, y aunque en él no había pecado, porque él es el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesús quiso ser contado entre los pecadores y hacerse bautizar para darnos ejemplo. En este momento del bautismo, los cielos se abren y el Padre lo proclama como el Hijo predilecto, y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Vemos entonces cómo el bautismo de Jesús se convierte en preparación del bautismo de cada uno de nosotros. Las tentaciones de Jesús las podemos resumir en la tentación que vivió Adán en el paraíso y las tentaciones que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión que el Padre le había encomendado, pero Jesús resiste y no se deja tentar, porque él se adhiere completamente a la voluntad de Dios. En la iglesia nos unimos particularmente a este misterio en el tiempo litúrgico de la Cuaresma. La predicación del reino de Dios y la invitación a la conversión. El proyecto de Jesucristo es el anuncio gozoso del amor del Padre y la proclamación de la llegada del reino de Dios. Él nos hace este anuncio y nos invita a arrepentirnos y a creer en el Evangelio, porque todos, hasta los más pecadores, estamos llamados a convertirnos y a aceptar la infinita misericordia de Dios Padre Todopoderoso. El reino de los cielos pertenece a quien lo recibe, a quien lo acepta con corazón humilde, manso y sencillo. Jesús inaugura el reino de los cielos aquí en la tierra, con su presencia, su palabra, sus obras, sus milagros, porque el reino es el mismo y Él está en medio de nosotros. Si bien Jesús curó a muchas personas, no curó a todos, porque el objetivo principal de Él y de su venida no era librar a este mundo de todos los males, sino que el objetivo principal es liberarnos de la esclavitud del pecado y regalarnos la salvación. La elección de los 12. Jesús elige y prepara a los 12 discípulos, futuros testigos de su resurrección, y los hace partícipes de su misión y de su autoridad. ¿Para qué? Para enseñar, para perdonar pecados, para edificar y gobernar la iglesia. Es así como dentro de ese grupo o colegio Él elige a Pedro y le dice: tú eres Pedro, roca, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y le da las llaves del reino. Y le encomienda una misión muy especial: pastorear las ovejas, custodiar la fe en su integridad y confirmar en esa fe a sus hermanos. La transfiguración de Cristo. En la transfiguración Jesús se muestra en su doble naturaleza humana y divina allá en el monte Tabor, y lo hace con el objetivo de fortalecer la fe de los apóstoles, debido a que estaba muy cercana su pasión y su muerte. Durante este acontecimiento encontramos la presencia de la Santísima Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu Santo en la nube luminosa. Jesús muestra en este acontecimiento que su gloria pasa por la cruz, o sea, no hay gloria sin cruz, y también nos da la esperanza a nosotros de que nuestros cuerpos pecaminosos y miserables también pueden ser transfigurados y convertidos en cuerpos gloriosos, pero la única forma de hacerlo es con una total adhesión a Él y a su palabra, es decir, que debemos configurarnos con su persona y hacer su voluntad. La entrada en Jerusalén. Jesús decide voluntariamente subir a Jerusalén para sufrir su pasión, muerte y resurrección. Como Rey Mesías que manifiesta la venida del reino,
entra en la ciudad, pero no lo hace como un rey esplendoroso, sino que lo hace de otra manera, montado en un burrito como símbolo de humildad y de sencillez, y es acogido por los pequeños, quienes lo aclaman. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, sálvanos. Con la celebración de la entrada en Jerusalén el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia da inicio cada año a la Semana Santa. La última cena con los apóstoles e institución de la Eucaristía. En este momento tan íntimo y tan especial con sus discípulos, Jesús les deja grandes enseñanzas de amor, de humildad y de servicio. En la última cena, en la víspera de la Pasión, Jesús realiza anticipadamente el sacrificio libre de sí mismo, cuando dice: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. De este modo Jesús instituye dos cosas a la vez. Instituye la Eucaristía como el memorial de su sacrificio y además a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. El misterio pascual de Jesús. Este misterio comprende su pasión, muerte, resurrección y glorificación, y está en el centro de la fe cristiana, porque el designio salvador de Dios se ha cumplido por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. La muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras, ya que había sido anunciada desde el Antiguo Testamento, particularmente como el sacrificio del siervo doliente. Toda la vida de Cristo es una oblación o sacrificio libre al Padre, para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da la vida como rescate por nosotros, y así reconcilia a la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan que Él fue un instrumento real, libre y perfecto de amor divino para la salvación de todos nosotros, de toda la humanidad. La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena, no es como la resurrección que Él operó en Lázaro o en la hija de Jairo, es completamente diferente. En la resurrección de Cristo, su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión, pero ahora participa de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Por esa razón, Jesús resucitado es libre de aparecer a sus discípulos como Él quiere y cuando Él quiere. La resurrección de Cristo es una obra muy importante de Dios, porque en Él participan activamente las tres personas divinas. El Padre manifiesta su poder, el Hijo recupera la vida reuniendo su cuerpo y alma, y el Espíritu Santo lo vivifica y lo glorifica. La resurrección de Cristo es una prueba de su divinidad y confirma todo lo que Él hizo y enseñó. Además, la resurrección de Cristo, que vence el pecado y la muerte, es también el principio de nuestra justificación y de nuestra esperada resurrección. La ascensión del Señor. 40 días después de resucitar y haberse aparecido a los apóstoles con su cuerpo glorioso, Cristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. O sea que la ascensión del Señor marca la entrada definitiva de su humanidad en el dominio celestial de Dios y ha de venir a juzgarnos luego en el día del juicio final. Desde entonces el Señor reina con su gloria eterna de Hijo de Dios, intercede por nosotros ante el Padre, nos envía su Espíritu y nos regala la esperanza de llegar un día junto a Él al lugar que nos tiene preparado. Jesús, antes de ascender, le dijo a los apóstoles que convenía que Él se fuera para que pudiera venir el otro Paráclito, abogado o consolador. Y efectivamente, Él cumplió esa promesa. El resucitado
nos da su Espíritu Santo para que vivamos la filiación con el Padre, la fraternidad con nuestros hermanos y vivamos una vida plena y llena de gracia con la gracia santificante que nos regala el Espíritu Santo.